¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Me vuelvo a presentar, soy Ángel Constantino. Soy ingeniero eléctrico de profesión, tengo una maestría en ciencias en ingeniería eléctrica. Actualmente trabajo en el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, aquí en México. Soy operador, yo soy el que se encarga de monitorear todo el sistema, las redes de 400 kV, 230, 115 kV, que son los voltajes que se manejan aquí. Como tal, el CENACE tiene el control operativo del sistema. Aquí en México, nosotros no tenemos el control físico lo llama una empresa que se llama Comisión Federal de Electricidad. Nosotros somos los que analizamos en un caso de fallas, en un caso de requerir más generación, de requerir mayor ajuste de potencia reactiva, de control de voltaje. Nosotros decidimos qué acciones tomar, si abrimos una línea, si cerramos, si metemos más generación, si movemos el voltaje de excitación de los generadores y todo eso. Este tema surge a raíz de que muchas veces cuando nosotros hablamos de estabilidad en sistemas eléctricos de potencia, nosotros vemos un tema muy complicado y en realidad no lo es. En realidad es algo que tienes que entender desde los principios básicos, tienes que entenderemos aquí en esta plática que vamos a ver. Quise empezar desde cero, desde qué es el principio de potencia activa, reactiva, y de ahí irlo enfocando a cómo se maneja el sistema eléctrico de potencia, cómo algo tan sencillo puede impactar tanto en la topología de un país o en las redes eléctricas, cómo cada vez se va viendo el incremento de energías renovables y con ello trae un reto para nosotros los operadores del sistema. Ya no se puede operar como se operaba hace 30 años o antes, que solamente tenías una línea o tenías dos líneas. Ahora tienes un sistema muy mallado, ahora tienes cargas variables, ahora tienes generación dinámica como son los eólicos o los solares, que en algún momento de cuando empiezan a generar, cuando empieza a haber sol o cuando al aire, cuando tenemos aire, pero en el momento en que esto no pasa, pues tenemos que ver de dónde compensamos o con qué otra generación podemos corresponder esa demanda o esa generación que ya no está y que la requerimos. Ok, entonces pasamos a la siguiente lámina. Aquí tenemos que entender qué es la potencia eléctrica, qué es la potencia activa y qué es la potencia reactiva. Ok, empezamos. La definición de potencia en términos de energía es la cantidad de energía consumida o generada por unidad de tiempo. Para el caso particular de potencia eléctrica, se establece la definición de la potencia eléctrica generada o absorbida por un elemento. Es el producto del voltaje en sus terminales y la corriente que pasa a través de él. Algebraicamente está dada por P es igual a B por I. De aquí nosotros entendemos que dentro del sistema eléctrico de potencia podemos encontrar diferentes cargas o nos podemos encontrar con diferentes tipos de esquemas. Ok. Por ejemplo, vemos en este caso una figura que da alusión a una carga puramente resistiva. Como nosotros ya sabemos qué es lo que pasa en una carga puramente resistiva, el voltaje va en fase con la corriente. Entonces ahí vemos, se observa que la potencia eléctrica consumida por una resistencia es positiva. En la siguiente figura se tiene gráficamente la variación de seguimos en la misma diapositiva anterior. Correcto, se tiene gráficamente la variación de la potencia eléctrica consumida por la resistencia al aplicar una señal de corriente alterna. ¿Qué es lo que podemos observar de la figura? Ahí el voltaje está dado por la forma de onda azul, la corriente está dada por la forma de onda verde y la potencia está dada por la forma de onda roja. ¿Qué es lo que vemos? Que como lo mencioné anteriormente, la corriente va en fase con el voltaje. Entonces, si nosotros suponemos que el voltaje es igual a Vm o su magnitud, el seno de omega t, y la corriente es lo mismo, entonces la potencia instantánea en la resistencia sería igual a Vm por Im, seno cuadrado de Wt. Y como lo podemos observar, la
potencia instantánea en una resistencia es positiva. Cambiamos de diapositiva. ¿Qué es lo que tenemos? También nos encontramos con otro tipo de cargas. Aquí vemos una figura que hace alusión cuando nosotros tenemos una carga inductiva. La siguiente figura muestra gráficamente las variables eléctricas de un inductor ante una excitación senoidal. ¿Qué es lo que observamos a diferencia del voltaje? Que en este caso la corriente va a ir desfasada con respecto del voltaje. ¿Cuánto? 90 grados. ¿Correcto? Y algo interesante que podemos ver ahí, la figura azul hace alusión al voltaje y la forma de onda verde hace alusión a la corriente y la forma roja hace alusión a la potencia instantánea. ¿Qué es lo que vemos? Que en un semiciclo es negativa y en otro semiciclo es positiva. Entonces, ¿qué podemos observar? Que la potencia instantánea promedio de esa forma de onda es cero, ¿sí? Entonces, de ahí podemos ver que, por ejemplo, la potencia instantánea en un inductor es igual a menos Bm y m seno de omega t coseno de omega t. Correcto. De ahí de las observaciones, es interesante observar que a partir de la figura anterior, que la potencia instantánea en un inductor varía con el tiempo con una frecuencia igual al doble de la frecuencia del voltaje aplicado. Eso lo podemos observar también ahí, cómo varía al doble de la frecuencia del voltaje, ¿sí? En lo que el voltaje hace un ciclo, ahí podemos observar que se hacen dos. Siguiente lámina. Ahora también nos encontramos en las redes eléctricas de potencia con cargas capacitivas. La siguiente figura muestra gráficamente las variables eléctricas de un capacitor ante una excitación senoidal. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que ahora también vamos a tener un desfasamiento de la corriente con respecto del voltaje, pero ahora, ¿cómo va a ser? Va a ir adelantada a 90 grados. Y también podemos observar que en un capacitor pasa lo mismo que en el inductor. Si ustedes ven, en un semiciclo la potencia instantánea es positiva y en otro semiciclo es negativa. De esto da a la fórmula que vemos ahí, que la potencia instantánea en una carga inductiva excitada por una corriente sinusoidal es igual a Bm por Im por el seno de omega t coseno de omega t. De estas gráficas podemos observar algo interesante. De las gráficas anteriores se observa que la potencia suministrada a un elemento puramente inductivo o capacitivo es absorbida durante un cuarto de la onda de voltaje y devuelta a la fuente durante la siguiente cuarta de la onda. Se puede decir que la potencia en estos dos elementos tiene un comportamiento reactivo, por lo que puede decirse que es una potencia reactiva. Entonces, de aquí viene, o de analizar estos pequeños elementos o esto, algo tan sencillo, podemos darnos cuenta cómo la potencia reactiva está dentro de los sistemas eléctricos de potencia. ¿Por qué? Por el comportamiento dinámico que tienen estos elementos. Siguiente lámina. Entonces, nosotros hacemos un análisis matemático y decimos que tenemos un circuito donde está excitado por un voltaje que sería igual a Bm seno de omega t y por la cual pasa una corriente que es Bm seno omega t más phi, donde phi es el desfasamiento o el ángulo de desfasamiento que va a tener si la carga es inductiva o capacitiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la gráfica de la izquierda podemos ver el voltaje, la corriente y la potencia instantánea. Pero, ¿qué es lo que vemos? Haciendo una serie de arreglos matemáticos, hay algo muy sesudo, dirían acá, entendemos o descomponemos esa potencia instantánea en dos términos, que es la potencia activa y la potencia reactiva, ¿sí? Entonces, en la gráfica de la derecha, podemos observar la potencia instantánea de rojo, la potencia activa de azul y la potencia reactiva de verde. Y sus fórmulas correspondientes. La potencia activa sería igual a la magnitud del voltaje por la corriente por coseno de teta, donde teta es el ángulo de desfasamiento entre la corriente y el voltaje. Y la Q sería igual a la magnitud del voltaje por la corriente por el seno de teta, donde es lo mismo. ¿Qué es lo que observamos? Si ustedes ven, la potencia instantánea tiene la podemos descomponer en dos formas, y de las cuales podemos observar que la potencia activa es la que se consume. ¿Por qué? Porque nunca es negativa, entonces es la que está consumiendo. Y la potencia reactiva no. Si vemos, tiene un comportamiento que en un semiciclo
es positiva y en otro semiciclo es negativa. Siguiente lámina. Entonces de aquí podemos sacar conclusiones. De las expresiones y gráficas anteriores, se puede concluir que la potencia activa se define como el valor promedio alrededor del cual oscila la potencia instantánea, por lo que representa la potencia útil, aquella que es capaz de realizar un trabajo o que se disipa en forma de calor, mientras que la potencia reactiva se define como el valor pico de una de las componentes de la potencia instantánea, cuyo valor promedio es cero y por lo tanto no es capaz de realizar un trabajo útil, pero que se desplaza continuamente del generador a la carga y viceversa. Aquí hay un ejemplo que a mí me hace alusión y que es muy reconocido por ustedes, que no por el tiempo no lo pude poner en la presentación, pero hacen alusión a una cerveza. Si nosotros vemos o si tenemos un tarro de cerveza, muchas veces tenemos la cerveza y arriba tenemos la espuma. Entonces ahí algunos hacen alusión a de que la cerveza es la potencia activa y la espuma es la potencia reactiva. Y es algo muy cierto. Generalmente nosotros tratamos, o en los sistemas eléctricos de potencia, tratamos de... ¿Sí, bueno, sí escucha? Sí, sí se escucha, ingeniero. Ok. Bueno, entonces nosotros tratamos de eliminarla, pero es un mal necesario como la espuma en la cerveza. ¿Sale? Hasta aquí quisiera hacer como un paréntesis por si alguien tiene alguna duda, pues que la exprese y la aclaramos para no proseguir con dudas. ¿No hay ninguna duda? Al parecer por ahora no hay dudas, ingeniero. Ok, entonces proseguimos. Siguiente lámina. Entonces vamos a la parte medular de la exposición. Ustedes ya saben que los flujos de potencia cómo son. Entonces también como hay transmisión de potencia activa, puede haber también transmisión de potencia reactiva dentro de las redes eléctricas. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo con dos nodos donde tenemos un nodo I y un nodo J con sus respectivos ángulos y tenemos una reactancia que es la que está en medio. Entonces si consideramos dos nodos unidos por una reactancia, el flujo de potencia reactiva se puede expresar como la magnitud en función de la magnitud de voltaje y la diferencia angular. Ok, aquí viene algo muy sencillo y que se aplica en la vida diaria. ¿Ustedes qué creen que afecte en la transmisión de potencia activa? ¿Qué creen que sea lo que determine qué tanta potencia activa se va a transmitir por una línea de transmisión, si es mayor o menor, de acuerdo a esas ecuaciones que ven o lo que han escuchado o han aprendido? Más bien si les podrían activar el micrófono para escucharlos, porque no puedo estar viendo los mensajes. Aquí Brenda Medina menciona la impedancia. La impedancia. Ok, ¿qué más?
Bueno, si no hay más valientes, ahí les va la respuesta. No, no es la impedancia. Lo que determina qué tanta potencia activa se va a transmitir por una línea de transmisión, lo podemos ver de la fórmula. Dice PIJ es igual a la magnitud de BI por la magnitud de BJ por el seno de un ángulo entre la reactancia que va de I a J. Entonces, si tú dices, la reactancia la hacemos más grande o la hacemos más pequeña, pues sí puede influir, pero no es necesariamente lo que influye. Lo que influye es el ángulo de desfasamiento que haya entre el voltaje I y el voltaje J. ¿Por qué? ¿O por qué se ve así? Porque si ustedes conocen la función senoidal, podemos observar que cuando el ángulo de desfasamiento es cero, el seno de cero es igual a cero. Entonces, no tenemos transmisión de potencia activa. Pero conforme vamos incrementando ese ángulo, la función senoidal va creciendo. Entonces, ¿cuándo es cuando tenemos una transmisión máxima de potencia activa? Cuando el ángulo es igual a 90 grados, ¿sí? El seno de 90, ¿cuánto es? Es a 1. Entonces, ahí tendríamos la máxima potencia activa que se puede transmitir, pero generalmente no podemos transmitirla. ¿Por qué? Porque ahí vienen a influir otros factores, que el conductor, que se está calentando, que el sobrecalentamiento, que tenemos la estabilidad. Entonces no podemos llegar ahí a ese extremo, a ese punto, ¿sale? Entonces la potencia activa depende en su mayor parte del ángulo de desfasamiento entre el voltaje entre los nodos, del ángulo del voltaje entre los nodos. Y de aquí vemos la ecuación para la potencia reactiva. ¿Qué es lo que determina cuánta potencia reactiva se va a transmitir de un nodo 1 a un nodo 2 o de un nodo I a un nodo J? ¿Qué me pueden comentar al respecto? ¿O de qué depende? Ok. Bueno, entonces ahí depende de la magnitud meramente del voltaje que haya entre los nodos. Entonces la potencia activa va a depender del ángulo de desfasamiento y la potencia reactiva o la transmisión de ella va a depender de la magnitud del voltaje que haya entre ellos. ¿Sí? Sale, pasamos a la siguiente lámina. ¿Ok? De la expresión anterior se observa que el flujo de potencia reactiva depende del signo del término entre paréntesis, es decir, de la diferencia de las magnitudes del voltaje entre los extremos del elemento. De esta manera, para diferencias angulares pequeñas, coseno de θ es igual a 1, la potencia reactiva tendrá que circular del voltaje mayor al voltaje menor. ¿Sí? Entonces, de aquí grábense muy bien esto, cómo se transmite la potencia reactiva, porque va a ser algo muy importante para seguir entendiendo esto. La potencia reactiva tenderá a circular del voltaje mayor al voltaje menor. ¿Sale? Entonces seguimos. El consumo de potencia reactiva en un elemento de transmisión se obtiene sumando los flujos en direcciones opuestas. La potencia reactiva transmitida sería de la potencia que va de I a J más la que va de J a I. Entonces, desarrollando esa expresión, tenemos esta expresión de acá abajo, que como lo vemos, es la magnitud al cuadrado del voltaje entre la reactancia que se ve de I a J del voltaje I más la magnitud del voltaje J al cuadrado entre la IJ menos 2 veces la magnitud del voltaje IJ entre X y J por el coseno de teta. Pero como ya lo vimos, el coseno se hace 1 y por ahí seguimos a la siguiente lámina. Sale. Entonces aquí vemos una grafiquita donde veremos los requerimientos. Los requerimientos de potencia reactiva dependen en forma aproximada de la diferencia de voltajes al cuadrado. Para ilustrar en forma esquemática el flujo de potencia reactiva,
se presentan los casos, ¿sí? Ok. Cuando los voltajes de la figura A, cuando los voltajes son iguales, ¿qué es lo que observamos? Que son iguales, entonces, por lo tanto, no se tendría ni transmisión de potencia activa ni transmisión de potencia reactiva porque son iguales. Entonces, ¿qué pasa en B? Si vemos el diagrama fasorial, ¿cómo creen que B1 es con respecto a B2? ¿Quién será más grande? ¿O qué voltaje será mayor? Pues el B1, entonces la potencia reactiva va a ir del B1 al B2. ¿Es correcto? Ok. Entonces y también vemos del caso B que la carga es resistiva. ¿Por qué? Porque la corriente va en fase con el voltaje. Del caso C, podemos observar que ahí tenemos un desfasamiento. ¿Un desfasamiento cómo? La corriente, ¿cómo va con respecto al voltaje? Pues van a trazo. Entonces tendremos una carga inductiva o la corriente va a tender a ser inductiva. Para el caso de la D, llevamos un adelanto, la corriente de adelanto es un poco capacitiva y el caso C es lo mismo. Tenemos una corriente que va adelantada con el voltaje. ¿Sale? Entonces pasamos a la siguiente lámina. Ok, entonces llegamos a unas conclusiones. Del análisis de las ecuaciones del flujo de reactivos y de los diagramas fasoriales, se puede resumir lo siguiente. El flujo de reactivos produce una caída de voltaje que depende de la reactancia del elemento de transmisión. La diferencia de voltaje incrementa el consumo de potencia reactiva en la reactancia del elemento. Los requerimientos reactivos tienen un comportamiento no lineal con cambios crecientes al tener una diferencia de voltaje mayor. La distribución de flujos reactivos en el extremo de la línea depende de la corriente de la carga y del consumo de reactivos en la reactancia de transmisión. Ok. De todo esto podemos concluir muchas cosas. Podemos concluir, por ejemplo, que ahí seguimos en esa lámina. Podemos concluir que la potencia reactiva en los sistemas eléctricos de potencia es un mal necesario, pero si nosotros empezamos o queremos hacer la transmisión de potencia reactiva, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a incrementar pérdidas, que vamos a incrementar voltajes y, y que podemos causar un problema mayor, ¿sí? Entonces, empezamos de la definición de lo que era la potencia reactiva, ahora vemos cómo la potencia reactiva se puede transmitir. Entonces, de aquí viene la necesidad de nosotros tener elementos de compensación reactiva dentro de los sistemas eléctricos de potencia. ¿Por qué? Porque, como ustedes lo saben o no sé si lo sepan, los sistemas eléctricos de potencia son dinámicos y la carga es dinámica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Generalmente cuando está amaneciendo, todos empiezan a prender, la escuela empieza a prender sus luces, los hospitales empiezan a ver más movimiento, los bancos, todo ese tipo de cosas y la demanda tiende a incrementar. Entonces, conforme pasan las horas del día, la demanda va incrementando. ¿Y qué es lo que pasa cuando la demanda incrementa? Yo hago alusión a algo muy sencillo que pasa en sus casas. ¿Qué es lo que pasa cuando en su casa, anteriormente que se tenían bombillos de esos de filamento, cuando se encendía la bomba del agua, se notaba que había como un bajón? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la demanda crece o cuando tenemos un requerimiento mayor de voltaje, de carga o de corriente, el voltaje se va batiendo. Entonces requerimos elementos que compensen y que el voltaje no se nos caiga. ¿Por qué? Porque si el voltaje se llega a caer, empiezan a operar las protecciones, como son los 27 de bajo voltaje. Entonces, cuando tenemos un voltaje muy bajo, un perfil de voltaje muy malo, podemos causar inestabilidad en el sistema eléctrico de potencia. ¿Sale? Entonces, seguimos en la siguiente lámina. Ok,
Entonces ya vimos que el transmitir potencia reactiva no es una solución buena o no se vale. ¿Por qué? Porque como ya lo comentamos, hay mayor pérdidas y bla, 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 bla. ¿Sale? Entonces, por eso el control de voltaje tiene que ser local. Y aquí lo plasmamos. Para evitar la degradación de perfil de voltaje es necesario eliminar o reducir el flujo de potencia reactiva en el sistema. Sin embargo, en sistemas reales, las fuentes de reactivo no necesariamente están cerca de la carga. De ahí que se requiere cierto transporte de potencia reactiva. Ok, de aquí de esta parte podemos decir dos cosas o yo entraría en una contradicción. Entonces, yo les comenté que no se podía transmitir potencia reactiva. ¿Por qué? Porque incrementaba las pérdidas. Pero muchas veces, ¿dónde están las cargas o dónde se diseñaron? Si desde un principio en cualquier país se hubiera planificado muy bien el sistema eléctrico de potencia, pues las cargas o la generación estaría cerca de las cargas, pero generalmente no pasa. Generalmente tenemos en una punta del país un concentrado muy grande de generación y en el otro punto o en el centro del país tenemos toda la carga. Y también no podemos o no se puede poner un elemento de compensación reactiva en todos los puntos, en cada subestación o en cada nodo del sistema. ¿Por qué? Porque es muy costoso y a la larga, haciendo estudios que posteriormente se van a explicar, no es factible o no tiene mayor impacto, no tiene mayor impacto de tener 100 nodos y en cada nodo poner un capacitor de 10 MVAR a buscar la manera estratégica de ubicarlas y de ubicar un reactor de 100 tal vez en el nodo más robusto que pueda que le impacte a los demás nodos. Ok, la primera fase en el control de voltaje es tener nodos de voltaje controlado que definan en forma general el perfil de voltaje del sistema. Este control de voltaje es de tipo local y trata de mantener el voltaje de un nodo en un valor especificado. Esto se logra a través de cambios de excitación de generadores, conexión continua o la desconexión incluso de reactores o capacitores en el caso de compensador estático de base. Entonces, esto es lo que a esto vamos llegando. Nosotros tenemos que en los sistemas eléctricos de potencia se trata de transmitir potencia activa, que no podemos transmitir toda la que queramos por términos de estabilidad, que también es necesario transmitir una pequeña parte de potencia reactiva y que requerimos tener nodos de voltaje controlado. Cuando ustedes generalmente, no sé si ya vieron los flujos de potencia, tenemos tres tipos de nodo, que son los de carga, que son los de voltaje controlado y que son los slack, o el nodo slack, que es el nodo más robusto y es el que tiene mayor inercia y va poniendo la pauta a los demás generadores. ¿Sale? Entonces pasamos a la siguiente lámina. Ok, los equipos de compensación que generalmente se encuentran en las subestaciones son los reactores en derivación. ¿Qué es un reactor en derivación? Un reactor en paralelo que se conecta directamente a la barra. ¿Y qué es lo que pasa o cuál es la función del reactor? Por ahí puse algo de teoría, pero pues voy a hablar más de la experiencia que se ve acá. ¿Qué es lo que pasa con los reactores? Por ejemplo, ahí vemos un banco trifásico de reactores. Entonces ahí vemos que dentro del tambo o del bote tenemos las tres fases, A, B y C. ¿Qué es lo que pasa? Que los reactores no solamente tienen la función de absorber reactivos o de cuando el voltaje se está incrementando. ¿Qué es lo que pasa? Si en un nodo nosotros tenemos un voltaje incrementándose, entonces tenemos una mayor generación de reactivos. ¿Y cómo lo bajamos? Conectando un reactor en derivación o un shunt. Entonces, dentro de las líneas de alta tensión o de 400 o de 230, los reactores tienen algo importante. Generalmente todas las fallas que se generan en la línea o la mayoría de las fallas que se generan en líneas de 400 o 230 son monofásicas. Entonces hay una protección que se llama DRM, que es el rescierre monopolar. Entonces se dispara la línea y el DRM lo que hace es que él detecta
en qué fase hay mayor corriente, y lo que hace es cierra nomás una fase. ¿Por qué? Porque en las subestaciones de 400 a 230 de alta tensión no podemos tener interruptores trifásicos. Generalmente tenemos interruptores monofásicos, ¿sí? Y también tenemos bancos monofásicos. Entonces, un reactor trifásico no podemos tener esa protección. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos alimentadas dos fases y una se queda sin alimentar, va a causar un fenómeno de ferrorresonancia, y que lo que va a causar que las dos fases van a tratar de inducir voltaje por el efecto de inducción ahí en la otra, en la fase que quedó fuera, y va a dañar el banco. Entonces, cuando nosotros en los sistemas de 400 sacamos un reactor por control de tensión, habilitamos esa protección. Y caso contrario, si nosotros tenemos un reactor monofásico en 400, podemos tener esta protección. ¿Por qué? Porque los reactores ayudan a extinguir el arco eléctrico. Entonces ahí los reactores tienen funciones importantes e interesantes que uno no se imagina en la escuela. ¿Sale? Entonces seguimos a la siguiente lámina. Capacitores en paralelo. ¿Ustedes para qué se imaginan que se requiere de compensación en paralelo? ¿Por qué creen que sea necesaria la compensación en paralelo, o para qué creen que sirva? Por ahí, si alguien sabe, pues que lo comente. Para mejorar el factor de potencia. ¿Un capacitor en paralelo para mejorar el factor de potencia? En paralelo para mejorar el factor de Que, potencia. Ok, ¿por qué? Ángel, hay unas respuestas por aquí. Adelante. Para aumentar el voltaje inyectando reactivos y otro para controlar la tensión. Sale. Entonces, como bien lo mencionan, generalmente en distribución o en cargas, se conectan capacitores así en paralelo para mejorar el factor de potencia. Pero la función principal es lo que comentaron: se aportan reactivos en distribución, o generalmente en 13 o 8, no sé qué voltaje se dan en sus países, incluso en 220 o 480, no sé qué voltaje manejan ahí. Si se hace eso, se mejora el factor de potencia. ¿Por qué? Porque generalmente todas las cargas, o la mayoría de las cargas, son inductivas. Los motores son inductivos. Si nosotros tenemos una empresa de Coca-Cola o qué sé yo, donde tengamos o una armadora de autos, pues ocupan muchos motores. Entonces, generalmente todas esas cargas son inductivas y tenemos factores de potencia muy bajos. Entonces, al aplicarle un capacitor en paralelo, podemos corresponder a eso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es lo que les comento. ¿Por qué se penaliza un factor de potencia bajo? Porque si nosotros requerimos reactivos y la empresa suministradora requiere transmitir reactivos, pues entonces ya incrementaste sus pérdidas, y por ende te va a penalizar. A él no le conviene decir, porque la empresa Coca-Cola requiere reactivos, pues yo voy a perder ahí transmisión de potencia activa que pudiera venderle o que pudiera consumir alguna casa o alguna otra empresa. ¿Sale? Entonces, por eso es la necesidad, o por eso es que, por ejemplo, aquí en México se penaliza mucho eso, se penaliza mucho que tengas un factor de potencia bajo. Pero entonces ya vemos que todas esas cosas vienen de algo sencillo y nos vamos yendo a lo complejo. ¿Sale? El límite de caída de tensión, el límite de estabilidad estable, entonces sale. Entonces la diversidad. Ok. Otro tipo de compensación que se hace en la línea de transmisión, generalmente de 400 cuando son largas, es la compensación serie. ¿Por qué creen que se requiere una compensación serie en la línea de transmisión? La compensación serie es cuando a la línea de transmisión se le agrega o se le adhiere un capacitor en serie. ¿Por qué creen que, o para qué creen que sirva esto?
para minimizar el cortocircuito o para acortar distancias. También aquí menciona Manuel Ramírez, incrementar la potencia de transmisión. Luis Alfredo menciona también para reducir la longitud de la línea. Ok, ¿cómo puedes, o por qué dices que reducir la longitud de la línea? ¿Le cortas un pedazo o ya de pronto ya la subestación está más cerca, ya no está a 200 kilómetros o por qué? Menciona que se reduce la impedancia. Ok, bueno, entonces, ¿cómo es el modelado de una línea de transmisión? El modelado de línea de transmisión, el más sencillo, el que todos conocemos o generalmente se utiliza, es una resistencia con una inductancia y capacitores en derivación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que ustedes comentan, cuando nosotros insertamos un capacitor en serie, esa capacitancia va a reducir la reactancia inductiva. Entonces, con ello podemos, se reduce la impedancia y por ende, como comentan, se puede tener una mayor transmisión de potencia. ¿Sí? Sale. Entonces, pasamos a la siguiente lámina. Pasamos a la siguiente. Ok, ahora viene lo que es algo, pues que se ha visto o que en lo particular a mí me llama mucho la atención con la llegada de la electrónica de potencia a los sistemas eléctricos de potencia ha venido a ser cosas muy flexibles o cosas que nos pueden ayudar a tener un mejor control de la transmisión de potencia activa, como el caso de los HVDCs, y también una mejor implementación de la potencia reactiva, como es el compensador estático de Bars. El compensador estático de Bars o el CEP, y también hay compensadores que se llaman STAPCOMS. ¿Qué es lo que es básicamente un CEP? Un CEP no es nada más que un arreglo de electrónica de potencia con muchos capacitores o inductores en derivación. Entonces, conforme tú le das un voltaje al cual seguir, él dentro de su lógica decide si insertar un capacitor o si insertar un inductor y los va quitando. Entonces, estos equipos te dan mucha flexibilidad, ya que en un solo nodo puedes tener compensación inductiva y compensación capacitiva, ¿sí? Por ahí, por ejemplo, dice, el control puede realizarse en forma discreta mediante equipos de compensación pasiva en paralelo, capacitores o reactores equipados con un interruptor, cambio de etapa en transformadores y en caso de acciones de control mediante la apertura y cierre de línea de transmisión. Los elementos de compensación pueden clasificarse como pasivos, que consisten en susceptancias fijas y dinámicas que se ajustan de manera continua a la salida de potencia reactiva en forma continua el control de voltaje mediante reguladores automáticos de voltaje de generadores síncronos y compensadores estáticos de Bars. Ok, también otro elemento que nos puede ayudar al control de voltaje son los condensadores síncronos. ¿Qué es un condensador síncrono? ¿Alguien sabe? Tenemos una respuesta. Manuel comenta un generador operando en vacío. Ok, sale, entonces está operando en vacío el generador. ¿Y qué es lo que pasa? Que no transmite o que no genera potencia activa, solamente variando el voltaje de excitación del generador podemos sobreexcitarlo o subexcitarlo. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, o hacemos que aporte potencia activa, o hacemos que absorba potencia reactiva o que aporte potencia reactiva. Y también podemos ayudarnos con los generadores. Los generadores también tienen un cierto rango de mover ese voltaje de excitación, donde nos pueden apoyar absorbiendo reactivos o aportando reactivos. ¿Sale? Seguimos a la siguiente lámina.
No, Dani, la tuya, síguele tú. ¿Se escucha? Sí se escucha. Perfecto. Como estaba mencionando Ángel, el control de tensión preferentemente debe ser local, por como estaba mencionando lo que ocurre con respecto al flujo de potencia reactiva. Eh, Además, la potencia reactiva, recordemos que como mencionó, depende de la diferencia de magnitudes entre los nodos. Entonces, una manera también de controlar la tensión de manera local que se utiliza en los sistemas de distribución, en las subestaciones de distribución, justamente el ABR, ¿verdad? Que consiste en un dispositivo que toma lecturas, ¿sí? De las variables de tensión, corriente, desfasaje angular, etcétera, de la carga a la que está siendo suministrada el transformador de potencia. Con esto evalúa de acuerdo a unos parámetros estudiados y envía una señal al conmutador bajo carga, ¿sí? Del transformador de potencia, de tal manera a modificar el tap del transformador. El transformador, entonces, como estamos comentando, que opera, no es una fuente de potencia reactiva, pero al modificar el tap altera la distribución de flujo de reactivos y eso permite un control en el perfil de tensión. Entonces, para determinar estos parámetros de regulación, lo que se realiza es un estudio del comportamiento en la red, ¿sí? Se realizan las simulaciones de flujo de potencia en todos los escenarios de demanda posible, todos los escenarios de demanda y de operación bajo, bajo las distintas condiciones de carga variable. De acuerdo a eso, se delimitan los rangos de tensión aceptables según las reglamentaciones correspondientes a cada país y eso define esos parámetros de operación. En el gráfico entonces se puede visualizar que una VR comercial que saqué ahí de una de las especificaciones que se utiliza en uno de los transformadores de potencia de acá, está operando en tres distintos grados. Entonces, dependiendo del grado de variación de la tensión que uno está leyendo, ¿sí? Tiene un tiempo de actuación más veloz para modificar justamente el tap del transformador. Como dijimos, eso se hace mediante el conmutador bajo carga, que es lo que se visualiza ahí también en la lámina. Ángel. Sale. Entonces, como les comenté anteriormente, ¿qué es lo que pasa en los sistemas eléctricos de potencia? Que tenemos un comportamiento dinámico, ¿sí? Dinámico que afecta en todo. También afecta incluso en la línea de transmisión. Una línea de transmisión en vacío, ¿cómo se comporta? Si alguien sabe, que ahí lo mencione. Como un banco de capacitores. Correcto. Cuando tenemos nosotros una línea de transmisión en vacío, tiene un comportamiento capacitivo. Imagínense que ustedes tienen dos líneas de 400 kilovolts y tienen una línea, una subestación aquí y otra subestación en, no sé, en una punta de Perú y en otra punta, y hay unos 400 kilómetros o 200 kilómetros de distancia. Si nosotros tenemos en un nodo A 400 y cerramos por ese nodo A los interruptores, ¿qué voltaje creen que sea o que esté a la llegada del nodo B? ¿Qué voltaje creen que tenga o que vean ahí los equipos, los TPS o los TCs?
¿Qué voltaje quieren que vea? ¿Cómo creen que sea mayor? Mucho mayor, más 10 kb, más 20, más 30, más 100, no sé. A ver, díganlo. Mucho mayor, debe ser. ¿Cuánto mayor? Aquí venimos a las apuestas, 20, 30, 50, 100. ¿Quién da más, quién da menos? Mayor, 50 kilovoltios mayor. 50. Ok, bueno. Generalmente, ¿qué pasa? Si nosotros energizamos una línea de vacío y teníamos, antes de cerrar los interruptores, 400 kb, y es una línea muy larga, en primer lugar, como se está comportando como un capacitor, el voltaje en el nodo 1 ya no es 400, se incrementó. Y el voltaje en la punta es de 20 a 30 kb. Entonces, si nosotros tenemos 400 y en la punta tenemos 430, de ahí nos dice cómo es el comportamiento de una línea y, y nos dice que los interruptores deben de ser capaces, de soportar esta diferencia de potencial, ¿sí? Entonces ahí de la gráfica vamos viendo cómo es la Q total, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una línea en vacío, tenemos que tiene un comportamiento capacitivo. Conforme a la línea se va acercando al SIL. ¿Qué es el SIL? ¿Saben ustedes qué es el SIL? La potencia de la línea. La potencia. Entonces, la potencia natural de la línea. ¿Qué es lo que pasa en la potencia natural de la línea cuando nosotros transmitimos o estamos en la potencia natural de la línea? Es cuando no produce ni genera reactivos, ¿sí? Si ustedes lo ven ahí, ¿a qué grado aproximadamente tenemos el SIL? ¿O con qué desfasamiento de un nodo A a un nodo B tendríamos una potencia natural? Aproximadamente de esa gráfica que saqué son 50, ¿sí? Entonces, con ese desfasamiento nosotros tendríamos que no se genera ni produce reactivo la línea de transmisión. Correcto. Entonces, cuando nosotros tenemos o vamos incrementando la potencia transmitida, ¿qué es lo que va a pasar? Que la línea va a tener un comportamiento inductivo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la dinámica del sistema, cuando nosotros tenemos demandas muy bajas o las mínimas, que son generalmente en la madrugada, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros vamos a tener altos voltajes, ¿sí? ¿Por qué? Porque las líneas se van a estar comportando como capacitores. Una acción de control de voltaje que se hace en las líneas de 400 es abrir una línea. Si tenemos un corredor de 2 líneas, generalmente se abre una. Y con esto ya no reducimos un poco el voltaje. Pero ¿qué es lo que pasa a diferencia cuando las demandas son altas? Cuando llega la demanda máxima, los voltajes se empiezan a batir. Entonces, todas las acciones de voltaje que tomaste anteriormente en la noche o durante el día, cuando iba incrementando la demanda de tener reactores o los EPS cargados de manera inductiva, vas sacando reactores, vas desconectando reactores, los EPS los van moviendo, incluso mueves un tap
vas haciendo acciones. Entonces, generalmente en las demandas mínimas, por ejemplo, acá en México, que se da el 24 o el 31 de diciembre, se abren alrededor de 16 líneas, de 16 a 18 líneas de 400 kV. ¿Por qué? Porque si no se abrieran, se tendrían altos voltajes y con ello también provocaríamos que las protecciones de sobrevoltaje se accionaran y afectaríamos carga. ¿Sale? Entonces, qué es lo que podemos observar de todo lo que hemos analizado hasta hoy? Que el control de voltaje va de la mano con la estabilidad. ¿Por qué? Generalmente la estabilidad se dice o va con la frecuencia. Si nosotros tenemos una frecuencia de, aquí en México son 60 Hz, ¿cómo vamos manteniendo la frecuencia? La frecuencia se mantiene, o es la relación que hay entre la potencia generada con la consumida. Siempre tiene que haber un equilibrio de lo que generas con lo que consumes. Claro que ahí se agregan las pérdidas por ilícitos, por pérdidas técnicas, por calentamiento, del efecto Joule, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tener un equilibrio. ¿Y qué es lo que pasa? Que el sistema siempre va a tender a buscar el equilibrio. Imagínense ustedes que pasa un evento y que pierdes 100 megawatts de generación. Entonces, cuando tú pierdes generación, la frecuencia empieza a oscilar. ¿Por qué? Porque ya no tienes un equilibrio. Ahora imagínense perder 1000 megawatts de generación, o 1000 megawatts de carga, o 500 megawatts de carga. O sea, ya estamos hablando de ciudades, incluso estados. Entonces, si nosotros no cuidamos o si no vamos de la mano con el perfil de voltaje, lejos de ayudar, podemos perjudicar. Imagínense, se pierde generación en un nodo controlado y el voltaje cae tanto que se empiezan a activar protecciones, entonces se activan protecciones, eso causa que la estabilidad aún por bajo voltaje o por alto voltaje se empieza a perder más carga, eso causa que tengamos una oscilación mayor, por lo cual se van a activar más protecciones, las protecciones de frecuencia que son las 81, entonces empezaríamos a causar algo caótico y se ha dado casos de colapso de sistemas por voltaje, ¿sí? Entonces, el hecho de que un sistema se colapse, como aquí tuvimos un frecuenciazo aquí en México en diciembre, se tienen que tomar acciones de control. Por ejemplo, el caso de Texas. En Texas, si ustedes se ponen a investigar la narrativa de los operadores de allá de Texas, llegó un momento determinado donde tuvieron que tirar carga. Pero ¿qué hubiera pasado si no se hubieran tomado esas acciones? Se hubiera causado un colapso. Se hubiera causado un colapso donde tal vez restablecer el sistema no les hubiera tomado 2 horas, les hubiera tomado meses. ¿Por qué? Porque se dañan equipos primarios, bancos, TPs, interruptores, a líneas de transmisión. Entonces es algo muy complicado, ¿sí? Ok, bueno, entonces pasamos a la siguiente. Bueno, ahora que mencionamos, Ángel estuvo mencionando cuáles son los métodos de control de tensión a partir de la potencia reactiva. Hay que comprender que es muy importante el control de voltaje. En el control de voltaje, conocer de antemano la respuesta del sistema a estos cambios en las variables de control. Para ello se realizan los análisis de sensitividades o sensibilidad QV, en el que las variables de potencia reactiva son evaluadas a partir de la inyección, las variables de tensión son evaluadas a partir de las inyecciones de corriente, de potencia reactiva, perdón. Entonces, ¿cómo uno puede aprovechar de manera eficiente la fuente de potencia reactiva? Uno debe identificar en toda la red mallada cuáles son los nodos más robustos y los nodos más débiles.
Los nodos robustos son aquellos que están vinculados, ¿verdad?, a más nodos del sistema, y los nodos débiles son aquellos que tienen pocas interconexiones. Entonces, aquellos nodos robustos deben ser evaluados y decidir en cuáles de ellos es más conveniente realizar la inyección de potencia reactiva. Eso se realiza a partir del análisis de sensibilidad. Algunas de las aplicaciones entonces son evaluar el cambio del voltaje nodal al conectar un capacitor o reactor al sistema, determinar los cambios en el margen de reactivos de generadores al tener la conexión o desconexión de un elemento reactivo, evaluar la efectividad de un cambio de tap para controlar el voltaje de una carga, determinar esa distribución de reactivos luego del cambio de tap en un transformador. Y bueno, este análisis de sensibilidad se realiza a partir de los estudios de flujo de potencia, ¿sí? El sistema eléctrico de potencia sabemos que es dinámico y no necesariamente obedece a ecuaciones lineales. Por lo tanto, la determinación de los coeficientes de sensitividad nos da una idea cuantitativa del cambio que uno espera al aplicar uno u otro método de inyección de potencia reactiva o de control de tensión. Para ello, entonces, en cada nodo de la red que uno está evaluando, evalúa una inyección de potencia reactiva, como es lo que se ve en el gráfico de la izquierda, y esto debe evaluar en distintas operaciones o en distintos escenarios de operación de la red. Eso es lo que se logra visualizar en el gráfico. Tenemos el nodo número 4, ¿sí? En un pequeño caso de 4 nodos. En el nodo número 4 inyectamos 5 megabar, ¿sí?, pero en distintos escenarios de operación. También deben ser probados distintos niveles de inyección de potencia reactiva y en todos los nodos posibles. Entonces inyectamos 5 megabar en una condición de operación inicial en color, la que se ve una en color azul y otra que se ve en 40. Entonces vemos la variación de 15 a 20 megabar y de 40 a 45 megabar. Entonces vemos que en el primer caso, ¿sí?, la variación de voltaje que ocurre es de 3 kilovoltios, a diferencia de la misma inyección de potencia reactiva, pero en una condición de operación distinta es de 8 kilovoltios. Este gráfico es replicado en cada uno de los nodos más robustos de la red, y de esa manera uno determina cuáles son los puntos más importantes para realizar el control de tensión que estuvimos mencionando en la presentación. Ahí la presentación. Escuchamos preguntas. Yo tengo una pregunta, ingeniero. En todo caso, ¿se podría decir que los compensadores estáticos de potencia reactiva son mejores que los capacitores y los bancos bueno, las bobinas? Ahí lo que pasa es que los EPS o los STATCOMs, que lo que pasa es que ya tienes dos elementos, entonces se puede variar qué voltaje deseas en el nodo,
y él va determinando si inserta un capacitor o si inserta un reactor. Pero también, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces estos equipos son caros y también se tiene que, como lo comentó Fanny, se tiene que ver en qué nodo es el apropiado para colocarlos, para que de esta manera te ayude. Generalmente, como muchas subestaciones son viejas o el hecho de comprar o de instalar un reactor es más barato que instalar un CEP, pues también no se usan mucho. Se tienen que buscar un nodo idóneo donde los puedas utilizar, pero sí tienen mayores ventajas que tener ahí un reactor grande, porque ¿qué es lo que pasa? Que generalmente los reactores son de 45 MBAR o 100 MBAR y con ello tú lo partes con un CEP, caso contrario con un banco. Entonces con un banco tú lo cierras y bolas. Ya de pronto ya estás consumiendo 100 MBAR o estás inyectando 100 MBAR en caso de un capacitor. Esta es la flexibilidad que presentan los CEP. Perfecto, ingeniero, gracias. Aquí tenemos otra pregunta de Wilmer Sánchez. ¿Podría explicar los beneficios del compensador serie? ¿Dices de qué? Wilmer Sánchez pregunta, ¿podría explicar los beneficios del compensador serie? Ok, bueno, entonces uno de los beneficios de tener un capacitor serie sería que tú puedes reducir la reactancia que hay de un nodo I a un nodo J. Entonces con ello puedes incrementar o se puede incrementar un poco la cantidad de potencia que puedes transmitir sin violar el ángulo que comentaba, sin llegar a 90 grados. Entonces cuando tú haces eso, el ángulo lo haces más pequeño, entonces puedes transmitir en lo que tú llegarías sin tener, a un ángulo que tú llegarías sin tener compensación serie, teniendo, teniendo compensación serie puedes transmitir mayor potencia llegando al mismo ángulo. Esos son los beneficios que tiene. Pero generalmente estos capacitores en serie solamente se utilizan en líneas muy largas de 200, 300 kilómetros. No en cualquier línea se va a aplicar. ¿Por qué? Porque se tienen que hacer estudios y al final de cuentas todo es factibilidad económica. No vas a poner una línea de 5 kilómetros, pues un capacitor serie. ¿Sale? Gracias, ingeniero. Mire, acá hay otra pregunta de Luis Hernán. ¿De qué manera podría calcular aproximadamente la cantidad de reactivos que se produce al energizar una línea en vacío en función de la distancia y del voltaje? ¿Cuál es? ¿Me la puede repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿De qué manera podría calcular aproximadamente la cantidad de reactivos que se puede producir al energizar una línea en vacío en función de la distancia y del voltaje? Hay más que nada, se tiene que hacer un modelado y cuando tú modelas una línea, un factor que influye en los parámetros es la distancia. Entonces, si tú tienes mayor distancia, entonces esto te va a implicar que se va a tener, cuando está en vacío, va a tener un comportamiento más capacitivo. Estos hacen estudios de estabilidad como tal, de tú deducir así a ojo de buen cubero, decir, va a consumir o va a aportar 100 o 200 MBRs. No, se tendría que hacer un estudio ahí más detallado. Se tendría que hacer una gráfica similar a la que presenté. Si quieres, ponla, dale. Esa. Se tendría que hacer un estudio de la línea y se evalúan todos esos parámetros. Y ya ahí sabes cuánto aproximadamente puede consumir. Claro, para complementar la pregunta, los, entre los parámetros eléctricos provistos por el fabricante están los valores eléctricos como la reactancia inductiva, capacitiva, etcétera, del conductor. Entonces, eso en función a la distancia determina el nivel de potencia reactiva inyectado en vacío.
¿Alguna otra pregunta? Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el tiempo de respuesta estimado que tiene el ABR del transformador al cambiar sus taps? Bueno, ahí existen varios tiempos de operación a considerar. El tiempo de operación propio del conmutador bajo carga, ¿verdad? Que es fijo y llega al orden de los microsegundos. Y la lectura de tensión, ¿verdad? Que también es sumamente rápida, pero el tiempo principal que hace referencia a la operación es el tiempo de retardo que uno parametriza dentro del ABR. Es decir, esos tiempos de respuesta son lo suficientemente rápidos para, para operar sin problemas. Ahora, el que está simulando el sistema, de acuerdo a las limitaciones de tensión y evaluando los SAC y de tensión, las sobretensiones y las subtensiones transitorias que, que ocurren en la red, de acuerdo a esos valores de tiempo y si uno desea o no permitir el ingreso la permanencia de esas y sobretensiones, de acuerdo a eso uno parametriza esos tiempos de retardo. Eh, bueno, tengo una pregunta. ¿Cuál serían los pasos del sistema o cómo actuaría en el caso de un decaimiento o de una gran pérdida de potencia en la red? A qué se refiere con los pasos? ¿Como una receta de cocina o cómo? ¿Cuáles serían las fases de más o menos de cómo que se tomarían o si el mismo sistema actúa en automático o si el mismo operador de la red, él es el que actúa y qué pasos, si desconecta tales cargas o esas o tales subestaciones, ¿no? O entran generación de reservas. No, pues lo menos que uno quiere como operador pues es afectar carga. ¿Qué es lo que pasa? Que el sistema, como les comento, es dinámico. Entonces, si tú tienes un sistema dinámico donde vas interactuando con generación y donde, por ejemplo, aquí en México se tiene el mercado eléctrico y cada generador oferta, entonces dice, por ejemplo, a la hora 11 del mercado yo voy a ofertar 100 megawatts. Pero ¿qué es lo que pasa si en algún momento se dispara? El sistema va a empezar a oscilar, entonces el sistema, como es dinámico, va a tender a buscar un equilibrio. No es de que tú determines o de que tú digas o de que yo diga, por ejemplo, tal pueblo me cae gordo o ese pueblo lo voy a sacar o esta línea se voy a abrir. También ahí vienen las protecciones y vienen cosas más allá por ejemplo, aquí nosotros aplicamos esquemas de acción remedial que no es más que nada que cuidar la topología de la red. Si una línea dispara con una carga importante o tenía un flujo muy importante, ¿qué es lo que pasa? Que como es un sistema anillado, el flujo de potencia va a tender o va a buscar otra trayectoria, como es la ley de corrientes de Kirchhoff, todo lo que entra tiene que salir.
Entonces él va a buscar otro caminito. ¿Y qué es lo que pasa? Que generalmente carga bancos. Si tienes un banco de 200 MVA y se dispara una línea aledaña, puedes llegar a cargarlo a 250 o a 300. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Al final de cuentas, como operadores del sistema, vamos a buscar el beneficio, cuidar este, la confiabilidad del sistema. Por ejemplo, hubo algo aquí que fue controversia conforme en las demandas mínimas se les pedía a los generadores eólicos y solares que bajaran pues su generación. ¿Por qué? Porque tú puedes controlar con un ciclo combinado, con una hidráulica, con una hidro, este, que qué potencia tú quieres generar, pero con un parque solar no, es muy difícil, o con un eólico no le puedes decir, pues ya no soples viento, o ya, tápate sol, no. Entonces, ahí, cuando nosotros tenemos déficit de generación, pues nosotros vemos que la frecuencia varía, pero si cae mucho, o si el sistema no, el nodo slack no tiene la suficiente inercia para regresar el sistema a la estabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que se van a operar protecciones. Entonces las protecciones o los 81 de frecuencia o en caso de voltaje están diseñados, o hay etapas para cuando empiezan a operar los 81, hay etapas donde más o menos está diseñado para ir supliendo o quitando esa carga, pero no es de que tú decidas, sino más bien es de la inercia del sistema y de las protecciones. No va, uno como operador no puedes dictaminar tú abre aquí o cierra aquí, sino uno va buscando la confiabilidad y va buscando no dañar a los equipos primarios. Perfecto. Tenemos otra consulta de Manuel Ramírez. ¿Cuáles son los efectos negativos que se producen en un sistema eléctrico al instalar bancos series en las líneas de transmisión? Efectos negativos, pues yo no le veo efectos negativos. Casi siempre en las líneas largas apoyan mucho para cuando se tienen las demandas máximas se pueda transmitir más. Como tal, efectos negativos, no, cuando no se requieren, pues nomás se ponen en bypass y ya, no hay ningún efecto negativo. Y lo que pasa que tú también no puedes, no puedes decir, o no puedes determinar tan fácil cuál es el valor del capacitor que vas a, que vas a insertar. Eso se hace mediante un estudio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso como les comentaba, si nosotros vamos tendiendo a tener una transmisión de potencia máxima donde el ángulo se haga grande, donde llega a 90, podemos causar inestabilidad y podemos incluso hacer que se dispare la línea o que se dañe el capacitor. ¿Sale? No sé si quedó resuelta la duda o la agrandamos más. Menciona Manuel que porque en el Perú ocurrió una resonancia subsíncrona debido al banco serie. Ok. Resonancia subsíncrona debido a un banco de capacitores serie en una línea de ¿cuántos cabes? De 750 kilómetros aproximadamente. Ok. ¿Qué es lo que pasa ahí con las resonancias que se pueden pasar? Es lo que les comento. Ahí depende mucho del valor de la capacitancia.
que tú vayas a insertar serie. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Puede entrar en resonancia cuando nosotros tenemos la impedancia y tenemos el mismo valor. Entonces, cuando se hace cero, podemos entrar ahí en las resonancias subsíncronas. Como les comento, esta variación va a depender de la dinámica del sistema o de la demanda. Como la gráfica lo veíamos, puede llegar, conforme te vas moviendo más arriba o más abajo del SIL, se va comportando de diferente manera. Entonces hay ocasiones que muchas veces o en muchos casos, cuando no se requiere, los tienen insertados y ahí es donde puede causar problemas. Entonces ahí no es de que tenga ventajas o desventajas, sino de que hay un mal manejo de ellos, no es de que en todo el día los vas a tener insertados, no, también se llega un momento del día donde no los requerimos y los bypassamos para evitar ese tipo de problemas. Perfecto, gracias. Bueno, al parecer ya no hay más preguntas. Eh, hay una última pregunta, ingeniero. ¿Los reactores conectados en paralelo son de núcleo de hierro? ¿Y en dónde se usa el reactor de un núcleo de aire? La verdad desconozco las aplicaciones de lo, como comenta, te mentiría si te respondiera dónde cómo están constituidos porque no lo sé, son aquí en México muchos capacitores son viejos y no es de que vaya preguntando cada subestación, de qué, cómo es tu capacitor, pero supongo que tienen que, lo que comentan los de aire ya son más modernos, no sé la verdad, no sé si los tengamos aquí implementados en el país, ni de cuáles, te mentiría en realidad si te dijera algo. Gracias. Bueno, ya como son todas las preguntas, agradecer a todos los asistentes por estar aquí presentes a este webinar de los ingenieros Daniel y Ángel. Asimismo, recalcar que la grabación se va a subir al canal de Facebook, de YouTube, de la IEEE SUTP. Asimismo, sale la invitación para el evento del día 26 de marzo, el enfoque de género en la planificación energética. Vamos a tener este evento. Y bueno, y nada, agradecer de nuevo al ingeniero Daniel Ángel por su apoyo en este evento y a todos ustedes. Ingeniero Daniel Ángel, unas palabras. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, cualquier charla, cualquier cosa que podemos colaborar con ustedes, un gusto poder participar. Pues agradecer la oportunidad de estar aquí y yo creo que hay que recalcar que la labor de un ingeniero eléctrico es muy importante y cada vez con mayor incremento de tecnologías o de cosas nuevas nos obliga a estar más al día, a investigar más, a entender más cosas que muchas veces en la carrera no aprendemos o no le vemos importancia. Hay que tratar de ser más disciplinarios y de aprender todo lo que se pueda, porque créanme que el mundo laboral es muy diferente a la escuela y cada vez te exigen más y requieren de gente con mayor preparación. Pues exhortarlos a que le echen muchas ganas y espero de que espero que esta plática o esto poco que les hayamos compartido en este tiempo
o en esta pequeña charla les haya servido o les haya aclarado dudas, y si no, pues al menos les haya dejado dudas para que las investiguen. Un saludo a todos. Muchas gracias por las palabras, ingeniero. Sí, como sabemos ya, ahora ya todo se está mezclando en todas las carreras, tanto electrónica, ya se ha metido la ingeniería eléctrica, también la informática, como en todas las carreras, ¿no? Tenemos que seguir estudiando para futuros puestos de trabajo. Muchas gracias y de nuevo agradecer a todos por estar aquí presentes, por todo el equipo de IEEE PSUTP. Muchas gracias y damos por cerrado esta sesión. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.